Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, que como digo siempre es vuestro también. Y en el día de hoy vamos a hacer un poco de previa de este Arenas Club de Guecho contra el Racing Club Ferrol, que se disputará mañana a las 6:30. Por cierto, no lo dan en el lineal, por lo que vi, así que entiendo que solo lo darán en la plataforma propia de Primera Ref y en la televisión de Galicia, para que lo quiera ver, en TV Gadúas, creo. Entonces, pues tenéis diferentes opciones y los que seáis aquí de Galicia, pues tenéis la opción de Vega Dúas, que siempre es recomendable también, ¿no? Dicho esto, no sé si luego el partido lo pondrán a la carta, espero que sí, porque yo, por circunstancias personales, no voy a poder verlo en directo, pero bueno, de alguna forma encontraré para poder verlo. Bien, haciendo una valoración un poco, primero de todo, del Racing, que al fin y al cabo es lo que nos compete aquí. Para mí las sensaciones en pretemporada son bastante buenas. Hemos visto un Racing que ha competido en todos los partidos que ha disputado. Decía Javi Vázquez que el partido que menos le gustó fue el partido contra el Somozas, en el que menos intensidad vio y en el que el equipo menos se convenció, por así decirlo. Lo cual, pues te deja entrever un poco que al fin y al cabo ha sido el último partido de liga, o sea, el último partido de pretemporada. Y si el último partido de pretemporada es el que menos te convence, pues tenemos un problema, ¿no? Dicho esto, yo veo el equipo más o menos bien, veo el equipo con intensidad, veo el equipo que empieza a adaptarse ya a lo que busca el entrenador, que es esa presión alta, esa intensidad constante, ese compañerismo de hacer coberturas también en defensa. ¿Qué le falta al equipo? Pues para mí le sigue faltando un 9 rematador, ¿no? Se está hablando de diferentes nombres, salió ahora el nombre de Alberto Marí, que como sabréis yo publiqué en Twitter hace un par de semanas, le interesa una posible cesión. Ahora recibiendo con el Valencia, es agente libre, va a tener más novia seguro. Entonces veremos un poco en qué depara esto. Ya el propio Javi Vázquez lo dejaba entrever en la rueda de prensa para ir al partido. Que si tuviese un delantero, pues ya sería una plantilla perfecta. O sea, un delantero, otro delantero referencia más porque tienes dos, ¿no? Un tercer delantero. Luego veo gente preocupada por el lateral derecho, ya que solo tenemos a Miguel Leal como lateral derecho puro. Es verdad que tanto Monjonel como el propio Edgar Puyol pueden actuar en esa posición. Y aparte, pues también ahí tienes piezas como Alex en el Somozas, que pese a que casi siempre en su carrera ha jugado de lateral zurdo, en pretemporada ya lo probó de lateral derecho y salió bastante bien, la verdad. O sea, hizo un muy buen partido el otro día contra el Corucho. Así que, de hecho, lo lleva convocado, ¿no? Es uno de los tres jugadores del Somozas que lleva convocado. Lo lleva él, lleva Rubo y lleva a Joel Tenreiro, si no recuerdo mal. Así que también es interesante saber que cuenta ya de primeras con jugadores jóvenes del Somozas y que le hayan convencido en pretemporada. Bien dicho esto, yo veo el equipo intenso, el equipo con ganas. Veremos qué 11 plantea Javi Vázquez en este sentido. Pero yo tengo la sensación de que el equipo llega perfectamente preparado. A partir de ahí, faltan dos fichas senior por cubrir. Veremos si se cubren las dos. Se presupone que una es un 9 y se supone que la otra va a ir más perfilada a un extremo o un medio centro ofensivo. Ese perfil de jugador. El lateral derecho se va a dejar un poco en la recámara. Pero bueno, veo muy interesante también el tema este y a ver si apuesta por Robert Arroyo o por Robert Alcaina. Los dos han tenido minutos en pretemporada. Alcaina es verdad que aún no ha marcado gol con la camiseta de Racing. Robert Arroyo sí que ha marcado uno. Y aparte, pues tienes extremos también con mucho gol, como es el propio Indica Buján, el propio Ner Ropero o Dani Ojeda. Veremos cómo llegan estos físicamente, estos dos últimos, porque venían de una serie de molestias. Pero puede ser interesante también. También Vicente Esquerdo llegando desde segunda línea y demás. Bien, y ahora hablando un poco más de lo que es el Arenas, es verdad que es un equipo que ha cambiado prácticamente toda su plantilla. El entrenador sigue siendo el mismo, pero la plantilla ha cambiado prácticamente entera. De hecho, solo se mantiene del curso pasado Neco Zabaleta, que acumula más de 100 partidos con el club. O sea, es un jugador capital. De hecho, es el capitán. Y, y veremos un poco cómo se afronta esto. Es una plantilla súper joven. El jugador más veterano, sin contar el propio Zabaleta, que tiene 34 años, tiene 30, si no recuerdo mal. Y luego la mayoría de los jugadores están por debajo de los 25 años, ¿no? Así que hablamos de una plantilla súper joven, una plantilla que el Mister está trabajando bien.
Viene una pretemporada medio dubitativa porque han sido capaces de sacar resultados contra un equipo como es el propio Sasuna, pero no han sido capaces de. Han salido goleados contra el Ibiza, han caído también contra equipos de segunda ref, entonces va a ser una. Realmente su prueba de fuego empieza ahora con la liga. Sí que es cierto que son dos equipos con objetivos muy distintos. Al fin y al cabo, el objetivo del Racing es luchar por el ascenso y el objetivo de la Arena es esa permanencia. Veremos cómo trabaja esto John Erice, que al fin y al cabo viene de una buena etapa con el club y de cumplir objetivos. Y a partir de ahí, pues veremos cómo se adaptan también las nuevas piezas, ¿no? Al fin y al cabo, la mayoría son jugadores nuevos, recién fichados. El propio José Luis Cortés arriba, que viene de una temporada difícil en la Ponferradina. Rubén Torres, que dejó la cantera del Getafe. Julen Lartitegui, que llega del Deportivo Alavés. Martín Pedroena, el otro delantero, que viene de Osasuna Promesas también. Como veis, mucho refuerzo de filiales. Ivón del malagueño, Zubeldu del Tenerife B, Keis Redondo del Eibar, Eneco Ebro de la cantera del Athletic también. El último refuerzo que ha sido Álvaro Arnedo, que viene del Fuenlabrada de segunda ref, donde también tuvo mucha participación, también han ido mucho a buscar a segunda ref. Odey, el portero, que también viene del Sálamo de segunda ref. Beñat Arratibel de la Morevieta. Bueno, mucho refuerzo también en la categoría justo inferior, que es un poco el mercado que tiene que hacer las Arenas también. Eh, Puede ser interesante el nombre sobre todo de Martín Pedro Arena, que viene una temporada interesante en los Segunda Promesas, anotando goles también, siendo importante, yendo incluso convocado con el primer equipo. Anotó un par de goles, yo creo, ¿no? Sí, 2 goles, 2 goles, 3 asistencias, un jugador que parte más de segunda línea que siendo un nombre de referencia, donde tienen ya a José Luis Cortés, que viene a ser un poco la referencia de este equipo, ¿no? Un delantero que ya todos conocemos, que ha hecho, bueno, se ha hecho valer un poco en la categoría. Es cierto que viene una temporada muy complicada en la Ponferradina, donde solo anotó 2 goles, siendo un jugador bastante importante toda la temporada, pero no siendo capaz de ver puerta prácticamente nunca, ¿no? Entonces también va a ser una oportunidad para que los jóvenes demuestren un poco su talento. El propio Rubén Torres, por ejemplo, que viene una temporada también muy interesante en el Getafe B, siendo muy determinante en el filial del club madrileño, anotando incluso 16 goles. Entonces hablamos de un jugador que, perdón, anotando 11 goles y repartiendo 6 asistencias, que son muy buenos números para segunda ref. Y veremos un poco en qué se basa sobre todo la propuesta de este equipo, ¿no? Se presupone que va a ser un equipo que plantee el partido defensivo, en fase defensiva y a intentar aprovechar contras. Eh, También es verdad que no juegan en su campo como tal, juegan en otro estadio diferente al suyo, en un campo natural, porque ellos, su campo como tal, es césped artificial y no pueden jugar ahí. Entonces se tienen que desplazar, ¿no? Pero bueno, viene siendo dentro del propio hecho el campo. Y, y nada, va a ser interesante el partido, la verdad. Va a servir un poco también para ver el nivel real de este Racing, de este nuevo Racing. Por mucho que sea jornada 1, que es verdad que los inicios a veces cuestan, sobre todo con un cambio de ciclo, con un cambio de entrenador, con un planteamiento bastante distinto al que se practicaba antes en este club, pero también con jugadores de muchísimo nivel, ¿no? Al fin y al cabo, los refuerzos, sobre todo de Racing, son jugadores súper contrastados. La gran mayoría de ellos. O sea, te viene Germán Novoa, que fue un central que hizo grandes aportaciones a Ponferradina. Eric Monjonel, que es cierto que no era fijo en el Eibar, perdón, en el Ibiza, pero es un jugador de mucho nivel también. David Castro, que vuelve después de su etapa en Eslovenia. El propio Jesús Bernal, que viene de Sporting, después de 2 temporadas complicadas por el tema de lesiones y demás. Vicente Esquerdo, que también es un jugador que tenía que haber dado un nivel por encima en la Ponferradina, como ya demostró en el Arenteiro, pero bueno, tuvo esa lesión que le complicó un poco todo. Dani Ojeda, que al fin y al cabo viene del Huesca. Unai Ropero, que viene cedido del Deportivo Alavés. Después de una temporada interesante también el año pasado, cedido en el Hércules. Ndika Buján, que viene de la cantera del Bilbao, del Bilbao Athletic, perdón. Que es el que más ha sorprendido, de hecho, en esta pretemporada, la verdad. Parece ser que es un jugador que viene haciendo las cosas muy bien en pretemporada, siendo un jugador súper participativo, llegando a línea de fondo, buscando todo el rato el uno contra uno también.
Alcaina, que viene del Penafiel, y Robert Arroyo, que viene de los Osasuna Promesas. Veremos si, bueno, realmente ya, por mucho que se anuncie hoy o se fiche algo hoy, no llegaría para el partido del sábado, lógicamente, ya han dado la convocatoria y ya viajaba el club. Entonces veremos un poco pues cómo plantea el partido el Racing con esta ausencia de ese delantero que sería ya la guinda del pastel en caso de llegar. Y si no llega, pues nos tendremos que conformar con lo que hay, que tampoco es mala opción. Por mucho que se critique que Alcaina no marcaba goles en el Penafiel o que Robert Arroyo tal. Para mí, vamos a ver, en el momento en que llegas a un nuevo club, con una idea de juego distinta a la que practicaba tu club anterior, pudiendo ser más protagonista desde el inicio, con un entrenador nuevo, con compañeros nuevos. Es que la situación cambia por completo. Yo no puedo prejuzgar a un jugador por lo que haya hecho hace 2 años, 3 o 1. Es que igual llega aquí ese jugador y se encuentra cómodo, empieza a marcar goles desde el inicio de liga y llega a febrero con 12 goles y con Racing primero a 5 puntos de segundo. Por ponerte un ejemplo. O no, puede pasar la situación completamente contraria. ¿Quién sabe? Tenemos ejemplos de una cosa y de otra. Es muy sencillo. Manu justo cuando llegó no venía de ser un super goleador. Y aquí destacó mucho en ese sentido. Y en caso completamente contrario, pues el propio Antonio Escobar la temporada pasada, ¿no? Que venía de una gran temporada de Cultura Leonesa, siendo un jugador revulsivo, entrando desde el banquillo prácticamente toda la temporada. Y llega aquí, empieza a tener más minutos, más continuidad, más protagonismo, pero no es capaz de anotar goles. Entonces, pues un poco esto. Veremos qué sucede. Yo veo un equipo bastante sólido. Me gusta la plantilla que ha formado el Racing, a falta de ese delantero sobre todo. Pero ya el equipo de por sí me gusta, me convence. Y veo que la idea del entrenador también la cumple. Entonces, pues veremos si nos da la alegría, si logran hacer un gran año y volvemos a esa ansiada segunda división. O por lo menos esperamos por ella. Yo veo el equipo capacitado para todo, la verdad. Y poco más que decir. Gracias a todos por verme como siempre. Ya sabéis que podéis dejar comentarios, darle me gusta, suscribiros al canal y aparte seguirme en mi red social, en Twitter, en X, donde también informo un poco de la actualidad y de las novedades que pasan con el Racing a diario. Nada más que decir, gracias a todos. Nos vemos aquí, pues presumiblemente el domingo, con un poco la crónica de lo que ha sido el partido. Así que, pues en principio, si nada se altera, nos vemos el domingo. Chao, chao.